Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestras series históricas y hemos llegado a un punto en que de manera casual podríamos decir que dos de las series que estamos desarrollando llegan a un punto en el que se encuentran y el tema es común para ambas. En nuestra serie que estamos desarrollando sobre la historia del judaísmo, la historia del pueblo judío, en la sección que estamos llegando, pues es una sección que trata sobre el momento en que las relaciones entre los musulmanes, el surgimiento del Islam y la relación de Muhammad con los judíos de la península arábiga, especialmente los judíos de Medina. Y en la serie que estamos desarrollando sobre la historia del Islam, llegamos a una sección donde precisamente el tema es el mismo, Muhammad y los judíos de Medina. Por tanto, vamos en este podcast a hacer una especie de combinación de dos series y un mismo tema para expandir y exponer un poco históricamente lo que pensamos que podría haber sucedido en cuanto a la relación de la comunidad que Muhammad había establecido, reciente comunidad en Medina, y la relación con las diferentes tribus de judíos y también de los algunos no judíos que había allí en aquella ciudad. Primeramente hay que tener presente que parece ser, ¿no?, que cuando Muhammad llega a Yatrib, luego recordemos que a Yatrib se le cambia el nombre por Medina, la ciudad del profeta, así se le llama. Parece ser que Muhammad pensaba de que él estaba esperando, ¿no?, de que los judíos le dieran la bienvenida aceptándolo como profeta, ¿no?, aceptando su estatus como profeta. Y después de todo, pues bueno, él pensaba de que los judíos, bueno, eran una religión, ¿no? Primeramente tenían una religión monoteísta, que tenían sus propios profetas, etcétera, y Muhammad seguro pensó, bueno, esta gente cuando vean un profeta enseguida los reconocen. Y bueno, se desilusionó cuando los judíos pues no lo quisieron aceptar. Y aquí empieza un problema, porque esto es una amenaza en cuanto a la autoridad y en cuanto a un mensaje religioso, porque significa que los judíos están negando la veracidad del mensaje del Islam y negando la veracidad en este caso de Muhammad como profeta. Y esto se vio como algo serio en aquel momento, mayor todavía, porque hay que apuntar que era un momento en que el mensaje de Muhammad estaba expandiéndose y cualquiera de estas negativas de grupos importantes pues afectaba significativamente su reputación, pero más importante aún viniendo de los judíos. ¿Por qué? Porque todo el mundo antiguo y especialmente en Arabia respetaban a los judíos como un pueblo antiguo, como un pueblo monoteísta primario, con revelación, con escritura, con profeta, con hombres sabios. Y si este pueblo antiguo monoteísta y con todas estas escrituras, de ellos le llamaban la gente del libro, etcétera, rechazaban el mensaje de Muhammad y lo rechazaban como profeta, esto claramente podría significar para los que no eran monoteístas que rechazasen también a Muhammad y al mensaje, porque si los judíos, que eran tan sabios y conocedores, lo rechazaban, era por algo. Por tanto, cuando esto sucede, Muhammad pues no le gusta para nada aquello, ni tampoco a los seguidores, que no toleraban en este caso que no se aceptase ese mensaje. Y aquello pues causó problemas, como vamos a ir describiendo poco a poco cómo se fueron librando de las diferentes tribus judías que había allí, hasta que finalmente se eliminaron una a una, y los diferentes errores que podríamos describir por parte de los mismos judíos al no socorrerse unos a otros, y de cómo astutamente se fueron librando de ellos. El hecho es de que tampoco es que fuesen una campaña de Muhammad únicamente contra los judíos en ese momento, sino que Muhammad y los seguidores contaban como enemigo a cualquiera que se pusiese el mensaje de ellos, dígase el judío o quien fuese que estuviese en contra de la prédica y se viera como una amenaza, pues era un enemigo y había que librarse de ellos. Entonces en este caso hay que tener presente de que el rechazo de Muhammad significaba un rechazo también a su autoridad en Medina, porque recordemos que él llega a Medina y forma toda aquella alianza y pacto, y todo el mundo tiene que someterse ahora a su autoridad, y el que rechazasen su mensaje y misión como profeta, pues también se veía como un desafío a la autoridad de él como ahora nuevo líder de allí.
Aunque ya hemos mencionado que con toda lógica, ¿no? Que alguien viniese de afuera y de momento se erige en líder de la comunidad, no se puede aceptar así como así, lógicamente se entiende, y mucho menos pensando de que en cuanto a temas religiosos, los judíos tampoco en un momento quisieron aceptar, ni se acepta que cualquier mensaje que venga a otra persona, como por ejemplo el caso de un momento, cuando en el momento el cristianismo intentó convertir a los judíos o que abandonasen sus prácticas, no se aceptó, pues mucho menos iban a aceptar que Mohammed viniese ahora a cambiar su religión, la Torá, etcétera. Y aunque es cierto que los judíos le dijeron, ya, es verdad que hablas, cierto, lo que citas a veces viene de las escrituras nuestras, citas también de los textos de los cristianos, pero las cosas que dices están torcidas y no vienen en cuanto al mensaje que estamos, el mensaje de la Torah. Le contestaron en cuanto a esto los judíos y esto enfureció a Mohammed. ¿Por qué dijeron esto los judíos? Porque habían algunas cosas que, que como que confundían, ¿no? Porque en un comienzo, y esto lo han comentado los diferentes historiadores, parece ser como que no se sabe si Mohammed estaba tratando de, con sus prácticas primarias, atraer a los judíos al Islam, o era una práctica sincera en un comienzo, en el sentido de que en un mismo inicio, Mohammed y sus seguidores tenían ciertas prácticas que confundían, ¿no? Que parecían ser como prácticas judías. Primeramente, ya le menciono que el mensaje que citaba eran las mismas historias de la Torá, de la Biblia. Entonces, eran las mismas historias del pueblo judío, aunque algunas veces con variaciones. Otra, Muhammad oraba y la primera comunidad oraban en dirección a Jerusalén, como los judíos, como nadie más. No solo eso, sino que Muhammad y la primera comunidad, antes de que se instaurara el ayuno de Ramadán, el ayuno que recitaban lo que hacían los musulmanes, era el ayuno de Ashura, o sea, era el ayuno de Yom Kippur. Muhammad y los primeros seguidores ayunaban en Yom Kippur, como los judíos. Por tanto, este tipo de actitudes, quizás él pensó, dicen los académicos, de que con esto podía ganar a los judíos, pero cuando vio que los judíos no les reciprocaron, de vuelta, no aceptaron esta actitud que él tenía, porque él pensó quizás, bueno, de esta manera ganarles al Islam. Dicen los académicos que entonces, cuando Mohammed vio que lo rechazaban, se tornó en violencia y furia, como vamos a describir. Y poco a poco se fueron librando de una a una de las tribus judías que había en la península, hasta que pues hubo una masacre al final, y las mujeres y los niños fueron tomadas como cautivas y tomadas como esposas. De hecho, todas las mujeres de Mohammed fueron judías. Y esto es un tema que vamos a entrar en más detalle. Este primer ayuno, que era un ayuno de 24 horas, el ayuno de Yom Kippur, ya les mencionaba, era observado por Muhammad y sus seguidores. Se llamaba el ayuno de Ashura. Y en este sentido, un ayuno que se realizaba igualito, el mismo día, todo. Entonces, este tipo de actitudes, como que medio que confundía a algunos judíos, bueno, será o no será, pero en general hubieron muy pocos judíos que aceptaron el mensaje de Muhammad. La gran mayoría se negó, y esto, por tanto, se vio, ya lo he mencionado, como un desafío a la autoridad como líder, como profeta y como en todo el mensaje. Y esto, por supuesto, no le gustó a Muhammad, y vamos a ver los enfrentamientos que poco a poco se fueron escalando, uno a uno, fueron aumentando los conflictos, hasta que finalmente fue ya abiertamente una batalla entre las diferentes tribus judías y la comunidad que había allí de tribus también árabes que se habían convertido al Islam y eran seguidores de Muhammad. Porque en este momento ya Muhammad, recordemos que no solamente era un líder religioso, sino que también era un líder político, ya mencionamos, un líder político y militar, que es muy diferente. Y porque mencionamos que se había convertido al frente de toda la ciudad, líder de todo allí, y también comandaba ejércitos, por lo tanto era un líder militar también. No hay que pensar en este momento del Islam como una religión solamente, no. Hay que tener presente que este es un movimiento político, religioso, social, militar, que está expandiéndose. O te alías con nosotros, o sabes que te vamos a arrasar por el camino. Y es lógico, cuando una religión está avanzando y con estas características políticas, militares, etcétera, es lógico que todo grupo que no se asocie, pues es eliminado. Y en este sentido, hasta el punto de que no quedó nadie en la península arábiga que no fuese musulmán, y que todas las tribus fueron sometidas en este caso con una rapidez tal
que es realmente sorprendente. Por tanto, deja ver el hecho de que la gente en un momento pues se convirtió en muchos casos por temor, por miedo, y porque lógicamente hablando nadie se convierte de un día para otro, y todo ya vimos como al final todo el que se opuso pues fue eliminado. Hasta el día de hoy hay que tener presente de que de hecho en la península, lo que hoy día sería Saudi Arabia, Arabia Saudí, pues no queda no hay ninguna otra religión allí presente, ni cristianismo, ni judaísmo, ni nada por el estilo. Totalmente la presencia, en este caso, del Islam, etcétera. Aunque uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasó con todas aquellas mujeres judías y los niños que fueron tomados? Pues se convertirán en las esposas y los hijos de los futuros musulmanes o de esta gran comunidad. Y pues hoy día los árabes de la península arábiga, en este sentido, pues llevan en su sangre judía, aunque ni ellos mismos parece que a veces se dan cuenta de esto. Pero es muy interesante hablar sobre este tema y mencionarlo. Y el hecho es que había algunas cosas del mensaje de Muhammad que no, primeramente los judíos no aceptaban. Es el hecho de que hacía mucho tiempo que se había cerrado ya la revelación. Los judíos se había cerrado el canon, todos los libros del Tanaj, de la Biblia, se habían cerrado y ya no se aceptaba ninguna nueva revelación. Además, ya habíamos tenido que el cristianismo incluso había venido mucho tiempo antes con nuevas revelaciones y tampoco se habían aceptado. Mucho menos se iba a aceptar una revelación nueva viniendo de Muhammad, que tampoco era del pueblo judío, y de acuerdo a las leyes judías, ningún profeta que venga que no sea del pueblo de Israel se acepta en este caso. Por tanto, los cristianos también, si querían mantenerse como religión, tampoco podían aceptar el mensaje, porque si no se hubieran desaparecido tanto el judaísmo como el cristianismo. Por tanto, es lógico que hubo un rechazo en un comienzo. Y otras cosas que los judíos se mofaban de Muhammad, porque esto es lo que también le molestaba a Muhammad, que se burlaban de él a veces en público, es que le decían sí, como les mencionaba, de que contaba ciertas historias que venían de la Torá, pero a veces eran torcidas o a veces con errores garrafales. Por ejemplo, hay una parte en el Corán donde se critica fuertemente, ¿no?, por estar mofándose de Muhammad, y hay una sección en el Corán, en la sura 28, donde allí se ponen junto a diferentes personajes que para nada vivieron en la misma época, donde hay un pasaje donde está Moisés y Aarón hablando con el faraón, y el Corán dice que el faraón estaba hablando con Amán. Amán, recordemos el libro de Esther, y que Amán le dice el faraón le dice a Amán que le construya la torre de Babel para subir hasta el cielo y desafiar al Dios de Musa, Dios de Moisés en este caso. O sea que aquí estamos viendo tres relatos que para nada se relacionan con el punto de vista de la historia, porque primeramente la torre de Babel, el relato bíblico, es un relato muy antiguo, del principio del Génesis, cuando ni siquiera existía Israel como pueblo, que es el principio de la humanidad, cuando se construye la torre de Babel. Segundo, la época de Moisés y Aarón fue en el siglo XIII, siglo XIV, donde más o menos los investigadores creen que pudo haber ocurrido el éxodo. Y el Amán que se menciona es este oficial de la corte de los persas, fue de cientos de años después de este incidente de Israel. Por tanto, es imposible que Amán estuviese conversando con el faraón. Y podemos citar el texto literalmente del Corán. El Corán, sura 28, dice lo siguiente. Dice, y dijo el faraón, consejo de nobles, no sé que tengáis otro Dios que yo. Así pues, Amán, cuece barro para mí y hazme una torre para que pueda subir hasta el Dios de Musa, pues realmente lo tengo por mentiroso. Entonces aquí, ¿cómo es posible que el faraón esté hablando con Amán del libro de Esther? Y es como que el autor mezcló tres relatos aquí, no sé si es que un desconocimiento de las historias bíblicas o las puso las tres al mismo tiempo, pero puso tres historias al mismo tiempo desde el principio del Génesis, el Éxodo, y cientos de años después del exilio del pueblo judío en Persia, las puso al mismo tiempo y puso a Amán hablando con el faraón y conversando. Entonces, claro, esto no suena muy bonito para el creyente musulmán, pero es lo que dice el texto. Y hablando ya, apartando la religión de a un lado, hablando puramente desde la historia, es imposible otra vez, porque la época de los faraones y los textos que se mencionan en este comienzo, históricamente hablando,
Ya mencionamos que se data del siglo II al siglo XIV aproximadamente, esta fecha del Éxodo, siglo XII, XIII, XIV, y todo el mundo sabe históricamente hablando desde el exilio del pueblo judío en Persia, cientos de años después de esto. Por tanto, desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de los relatos religiosos que aparecen en el Tanaj, en la Biblia, es imposible que esto esté ocurriendo. El faraón conversando con Amán y que le mande a hacer la torre de Babel, no concuerda nada de esto. Por tanto, ese tipo de historias son las que los judíos le recriminaban a Mohammed. Dice, bueno, estás contando historias similares, pero lo que está diciendo es que está todo torcido. Entonces, este tipo de cosas, entre otras, ¿no? Porque hay algunos otros pasajes también un poco raros, ¿no? Donde como que al creyente, tanto cristiano como judío, pues no le bastaba, y por ello rechazaban el mensaje de Mohammed, y ahí comienza el conflicto. En este sentido, se nos dice de que precisamente vamos a tener de que esto fue creando un aumento, ¿no?, entre los conflictos entre las tribus judías y la comunidad que estaba allí creciendo de musulmanes. Primeramente se nos dice de que el hecho de que si los judíos rechazaron a Mohammed vio aquello también como que estaban rechazando a Dios directamente. Y vamos a tener de que lo que a él le molestaba también era que públicamente se mofasen de él. De hecho, sabemos que dicen las crónicas, entre ellos el famoso historiador del siglo VIII, Ibn Ishaq, que nos habla también como en un momento Mohammed se libró de algunos de los enemigos que se burlaban públicamente de él. Mohammed mandó asesinos para librarse de sus enemigos. Tampoco es algo raro, ni vemos que era aquello común, ¿no? En aquella época la gente se comportaba así. ¿Tienes enemigos? Pues mando unos tíos para que, no sé, para que acaben con mis enemigos. Y esto fue también lo que hizo Mohammed algunas veces con sus detractores. Y pues llega un momento en que pues ya las tensiones siguen aumentando entre los judíos y los musulmanes, que hay que mencionar que estos judíos eran igual a todos los de allí de la península arábiga, en el sentido de que la cultura, la lengua era el árabe, la cultura árabe, igual eran judíos árabes. Por tanto, vamos a tener de que en la versión que se nos da hay debates, ¿no? Porque los musulmanes piensan los académicos musulmanes me refiero, analizan esta fuente y dicen, bueno, lo que sucedió con las tribus judías allí fue justicia lo que ocurre. Y los judíos dicen, bueno, aquello fue una masacre, lo que ocurrió con ellos. Y como la historia siempre la cuentan los vencedores y no tenemos la versión de los judíos, no tenemos ningún texto que cuente el lado de ellos, nada más tenemos el lado que cuentan las crónicas de los musulmanes, pues entonces aquí es muy difícil determinar realmente qué fue lo que ocurrió en aquel conflicto, las tensiones que llevaron, porque tras la batalla de Uhud y la batalla de las trincheras, pues los judíos fueron acusados en un momento de que no contribuyeron a la defensa de Medina, como estaba dicho en el pacto que habían firmado al parecer. En la segunda batalla que se libró contra la gente de la Meca, los judíos fueron acusados de haber ayudado al enemigo, y se nos dice de que incluso le lanzaron amenazas y acusaciones a la comunidad judía de querer asesinar a Mohammed, y por eso ya mencionaba que Mohammed incluso mandó asesinos a que matasen, ¿no?, a quienes lo humillaban públicamente. Y vamos a tener aquí que ya les menciono que esto no era raro, esto eran conflictos que había entre tribus árabes de aquella época, era normal, no es algo que hoy día con la mentalidad moderna uno se extraña, etcétera. Hay que comprender que en aquella época esto era lo más normal que ocurría entre los tribus y los clanes, etcétera, etcétera. Y pensando otra vez que estamos hablando de un movimiento político-militar, que era el movimiento de Mohammed en aquella época, con un matiz religioso también. Entonces, sucede que Mohammed fue astuto también, era un hombre muy, muy astuto, un caudillo militar, que dividió a la comunidad judía de Medina hasta que finalmente se destruye la comunidad. Destruyeron la comunidad. La tribu más pequeña, la de los Kainuka, primeramente fue separada en aislamiento cuando fueron acusados públicamente. Hubo un conflicto de que dicen que los acusaron de haber humillado públicamente a una mujer musulmana,
Y el asunto es que esto inició una violencia que después ya acabó en una pelea aquí y lucha a muerte, sangre con esta tribu enrollado con estos creyentes musulmanes. Los Kainukas se retiraron a una área fortificada que tenían. Allí los musulmanes, la comunidad los rodeó. Y el error aquí que hubo de las tribus judías, habían dos tribus judías más que fallaron en venir en auxiliar a los hermanos de ellos, en venir a la defensa de ellos. Y pues los Kainuka, una tribu pequeñita, no pudo resistir por mucho tiempo y finalmente pues se tuvieron que rendir y fueron exiliados de Medina. Los echaron de allí, les quitaron todas las propiedades y se las repartieron entre los musulmanes en la comunidad musulmana. La segunda tribu judía más grande que había allí, la tribu de Nadir, fue aislada también porque las acusaron de haber intentado asesinar a Muhammad y los resultados fueron similares igual que la primera tribu. Y por último, la tribu más poderosa judía que había allí también falló en auxiliar a la otra tribu cuando esto ocurrió. Y hasta que finalmente le cayó lo mismo al final, ¿eh? Una a una fueron cayendo. Finalmente en la batalla de las trincheras, la tribu esta judía más grande que quedaba, los de Qaraiza, fueron acusados de haber dado secretos militares a la gente de la Meca, los que eran los enemigos de Mohammed. Y por tanto, pues también fueron acusados de traición y esta tribu tuvo que retirarse y se pusieron en un área fortificada que tenían. Allí estuvieron rodeados por más de 3 semanas y les dieron 3 opciones. Había un aliado que les dijo, mira, están rodeados, aquí también tienen 3 opciones. Una, o abandonan la Torá y aceptan a Muhammad como profeta y confirman que su misión es verdadera. Los judíos dijeron, no, nosotros no abandonaremos ni las leyes de la Torá ni nunca las vamos a cambiar por ninguna otra. El segundo consejo que le dieron fue, mira, o matan a las mujeres y a los niños y todos los hombres van y se entregan a Muhammad. Los judíos respondieron, no podemos hacer eso. ¿Cómo vamos a matar a estas criaturas indefensas? ¿Y cómo vamos perdón, cómo vamos a dar la buena vida de nuestras mujeres y nuestros hijos ahora que están muertos? No. La tercera sugerencia que les dieron fue, miren, en el viernes, días de sábado, lancen un ataque contra Muhammad ahora que no esperan un ataque. Los judíos dijeron, no vamos a violar el sábado para hacer tal acción. Así que, ¿qué sucedió? Como al final rechazaron todas estas opciones, decidieron buscar a alguien que mediase en el conflicto. Ya mencionamos que esto era común entre las tribus de aquella época, las tribus árabes y la cultura. Buscaron a alguien que intermediase entre los judíos y entre Muhammad. Y ambos bandos estuvieron de acuerdo en buscar un intermediario para llegar a un acuerdo. Y el problema fue de que ambos estuvieron de acuerdo en escoger un intermediario. Pero el problema fue que Muhammad escogió un intermediario, escogió un hombre llamado Sa'ad bin Mu'ad, que estaba medio muerto, que había estado herido en la batalla de las trincheras. Y este tío, pues, dice el hecho de que como ya ambos lados habían estado de acuerdo en buscar un intermediario, lo que ese intermediario dijese tenía que acatarse, porque estos eran los códigos de honor de las tribus aquellas. ¿Y qué procede? Que Muhammad fue el que escogió a este intermediario, al final, este Sa'ad, y dice el texto, que este hombre que estaba medio moribundo, el resultado que dio fue el siguiente, y cito textualmente, dice Sa'ad, dice, mi juicio es que los hombres deben ser muertos, o sea, los hombres judíos, su propiedad dividida, y las mujeres y los niños tienen que ser tomados como cautivos. Dicen las crónicas y las fuentes musulmanas que los judíos de Qurayza se rindieron. Y entonces en la plaza del mercado de la ciudad de Medina se cavaron unos hoyos, unas trincheras, y Muhammad hizo que decapitasen a todos los hombres judíos allí, y las cabezas y los cuerpos caerían y fueron sepultados allí. Dicen las crónicas que la gente que murieron allí, que los mataron, fueron de entre 600 a 900 hombres. Y las mujeres y los niños fueron tomadas como esclavas sexuales por los musulmanes, y los niños pues también criados como musulmanes, etcétera. Y realmente aquí acabó ya de una vez el conflicto con las tribus judías, y acabó la presencia judía como tal abiertamente, ¿no? En la península arábiga.
porque desde el punto de vista del judío, aquellas mujeres, aunque musulmanas, siempre seguían siendo judías, y los hijos que naciesen de esas mujeres serían judíos. Por ello ya mencionaba al principio que muchos árabes llevan sangre judía también, y esos hijos de aquellos judíos que engendraron también llevan sangre judía, y hoy día ni ellos mismos se percatan de este hecho, lo que es, no sé qué decir, si es raro o lamentable, o no sé qué decir. Estamos explicando los temas puramente historia, pero menciono este hecho también. Entonces, ya menciono de que aquí tenemos los diferentes críticos y pensadores, tanto musulmanes como del mundo occidental, que critican ambos lados. Dicen, bueno, lo que Mohammed hizo fue una masacre tremenda. Y los musulmanes dicen, no, aquello fue justicia, porque las tribus judías violaron el pacto de Medina, en el hecho de que se tenían que respetar aquello. Pero por otro lado también se dice, bueno, pero el problema es que Mohammed estaba imponiendo el Islam y la religión, y no todo el mundo estaba de acuerdo con aquello. Y entonces, sea como sea, en este sentido, aunque estaban dentro de ese pacto, al final, si las tribus judías hubiesen, parece ser, ¿no?, según los investigadores, si las tribus judías de verdad hubiesen querido atentar contra Mohammed, como lo fueron acusando unos a otros hasta que la fueron dividiendo y aniquilándola unos a otros, realmente no tiene sentido en la manera que se comportaban. Porque si eran enemigas de Mohammed, como los acusaron hasta que los eliminaron, ¿por qué cuando a la mera tribu judía los sitian, las otras tribus judías no vinieron a socorrerles? Porque si de verdad estaban todos en contra del Islam, en contra de Mohammed, hubieran venido a socorrer y acabar de una vez y por todo con aquello. Y el hecho de que no lo hiciesen muestra claramente de que una estaba siguiendo el pacto de Medina, y otra de que no tenían ningún interés en luchar ni contra la comunidad musulmana ni contra el Mohammed físicamente. Es cierto, no aceptaban a él como profeta ni el mensaje, pero no vinieron, se agolparon unos a otros como todo. Y de hecho se fue el problema que hubo entre estas tribus, que si de verdad querían, como les acusaron, eran enemigos, ¿por qué no se reunieron todas a luchar en contra? Y no fue el caso, sino que una a una fueron, ninguna se ayudó unas a otras, y una a una fueron cayendo, porque quizás pensaban, ¿no? No sé si eran si no querían conflicto o no sé. El hecho es que se confiaron y al final los dividieron, y al final pues acabaron con todos los que quedaron allí. Entonces, otra vez, tampoco podemos, desde el punto de vista moderno, ser tan estrictos a la hora de juzgar, y aunque desde el punto de vista moderno que pueda parecer, ¿no?, como una gran, es cierto, fue una masacre, y los conflictos, pero el hecho es de que estamos hablando de que esto es una sociedad antigua, una sociedad con diferentes cultura, de diferentes épocas, de diferentes épocas de el honor de las tribus, de intermediarios, etcétera. Y en este caso, cuando dicen las crónicas que los hombres se rindieron, porque después que dieron de haber buscado este intermediario y dio esa sentencia, pues lo aceptaron, porque estos eran los códigos de honor de las tribus de aquella época. Y así fue como pues lo que ocurrió, según se nos dice en las crónicas musulmanas. También es lo que mencionamos al principio. No tenemos el lado de la versión de parte de los judíos, nada más tenemos la historia de parte de los musulmanes, que fueron los vencedores y los que escribieron la historia. Por tanto, es difícil realmente determinar qué fue lo que pasó en aquella época. Más o menos se puede sacar y extraer lo que pudiera ser que ocurrió, pero si somos objetivos, no puede ser, porque las crónicas no son objetivas en el hecho de que solamente tenemos un lado de la versión. Entonces, solamente los investigadores tratamos de desentrañar qué fue lo que pudo haber ocurrido, y tener presente que, otra vez, tampoco esto era extraño. Ya mencionamos que hay un momento en que el mensaje de Mohammed como caudillo militar y político se expande, tan si los judíos como los no judíos, como quien sea que se pusiese en el medio, eran enemigos, y si es un enemigo hay que exterminarlo. Eso es como todo. Y en una batalla hay vencedores y vencidos. Es la época en que estábamos, en aquella época convulsa, donde también habían enemigos en la Meca, donde quiera. Y esto era como en aquella época se resolvían aquellos conflictos, con batallas, con sangre, con traición, con asesinos, con esto, con lo otro. Entonces estamos viendo aquí un surgimiento de un movimiento militar, político, con connotación religiosa también.
y que son momentos de la historia en que ocurren este tipo de enfrentamientos lamentables para las comunidades subyugadas, y las comunidades vencedoras pues al final imponen su mensaje. Entonces hasta aquí con este podcast, donde de manera tratando de ser lo más objetivo posible, pero siempre contando todas las caras de la versión, no poniéndonos de un lado de este ni del otro, sino contando aproximadamente lo que pudo haber acontecido. Cada cual al final puede juzgar y sacar su propia conclusión, pero la tarea de los académicos, los que nos dedicamos al estudio de la historia, no es atacar bandos ni apoyar bandos, aunque internamente tengamos nuestras propias convicciones. Como educadores solamente exponemos la información y cada cual pues es libre de juzgar y de tener sus propias conclusiones. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.